Montero la interpelamos hoy. Porque cumplimos con nuestra obligación. Buen intento. La crisis financiera no existió en este país. Este país, según el señor Marí, tuvo dos crisis importantes en la democracia. Crisis económica. El Partido Popular nunca estuvo. Según usted, ¿qué pasó en este país desde el año 2011 hasta el año 2018, señor Marí? ¿Qué pasó? Según usted, ¿cuándo se ha subido a la tribuna? No estaban. ¿Cómo puede usted hablar de recorte, de precariedad? ¿Cómo puede hablar de desmovilización de la fuerza de la clase trabajadora? ¿Cómo puede hablar usted de la subida de los impuestos? ¿Cómo puede usted hablar de crear, de empobrecer una clase media que pasó a ser pobre? ¿Cómo puede hablar de no llegar a fin de mes y no mencionar la gestión de la crisis del Partido Popular, que fue el responsable de haber gestionado una crisis a costa de la precariedad de los trabajadores para intentar blindar los beneficios de las empresas, para intentar rescatar una banca con más de 30.000 millones de dinero público que rescató a esa banca? Y viene usted aquí a reprocharle a este gobierno cifras récord de beneficios en la banca cuando han votado en contra del impuesto a la banca, señor Marí. Es que no hay por dónde pillar su discurso. El dato más alto de paro que ha registrado la serie histórica la ha tenido el señor Rajoy. Ahora dice usted que no, también el señor Bravo dice que no. Señor Bravo, estudie un poco los datos y con un poquito de honestidad, porque creo que es importante. No, se lo digo, al año y medio, señor Bravo. Un 31% de paro nos llevó el Partido Popular. Hoy, en nuestro país, récord de personas ocupadas después de una pandemia, después de la guerra de Ucrania, después de las catástrofes que ha vivido este país. Afortunadamente, de la mano del diálogo social y del resto de grupos de esta Cámara, podemos hablar de los datos económicos que hemos tenido y que tenemos en España. Verá, el número de mujeres ocupadas, 10,4 millones de mujeres que tienen trabajo en nuestro país. En relación con la prima de riesgo, no ha habido nunca un nivel más bajo de este parámetro. Las tres mayores agencias de calificación de la deuda han elevado al alza las previsiones. La productividad ha crecido un 40% más que en el periodo en el que ustedes gobernaron. La renta real disponible ha subido un 8% desde el inicio de 2022. El número de hogares con todos sus miembros en situación de desempleo está en mínimo en relación con el último año que ustedes gobernaron. 300.000 hogares menos que tienen esta condición. La tasa de abandono escolar, la más baja de nuestra historia. Si usted me hace gestos, señor Marí, pero los datos que yo le doy ponen de manifiesto el éxito de la política económica de este gobierno y de los agentes sociales. Pone de manifiesto el refuerzo de las políticas públicas y del estado del bienestar. ¿Va a venir el señor Marí a hablarnos de recorte? ¿De recorte, señor Marí? Ustedes se vanagloriaban, ministro tras ministro, en hablar del retroceso en dependencia. Lleva la firma de Moreno Bonilla. De los recortes en sanidad, 7.000 millones, le enseño la rueda de prensa cuando quiera. Lleva el sello de la señora Mato, ya sabe a qué me refiero. En política educativa, en políticas de vivienda, señor Marí, durante los casi 10 años que gobernó el Partido Popular, ¿cuántas viviendas públicas construyeron? Ustedes posibilitaron especulación del suelo, posibilitaron que esas viviendas de titularidad pública pasaron a manos de fondos buitre. Ustedes no tienen credibilidad para hablar de política económica, señor Marí. Pero en un día como hoy, vayamos a los datos también. Los recursos movilizados por el Gobierno de España con motivo de la catástrofe, de la tragedia de la Dana,
16.000 millones, señor Marí. Fíjese, el importe de las ayudas, de las subvenciones, de los importes avalados, del importe ejecutado en actuaciones directas, ha superado los 8.000 millones de euros. ¿Y sabe usted qué, señor Marí? 85 de cada 100 euros que han puesto las administraciones públicas en Valencia, 85 de cada 100, cuando usted quiera, comparamos los datos, señor Marí, si no se trata de inventarse la vida, como usted se ha inventado aquí, la gestión del Partido Popular, obviando la crisis financiera que gestionó el gobierno de Mariano Rajoy. Con todos esos datos, lo que le puedo decir, señor Marí, es que le pregunten a los valencianos, que no le quieren preguntar, pregúntele a los valencianos si creen que las mayores responsabilidades en la gestión de esta tragedia ha estado de la mano del Gobierno de España o de la mano de la Generalitat. Hoy es el día de tendernos la mano las administraciones, es el día de la coordinación, es el día de la esperanza, de la empatía con las personas afectadas por la DANA y, señor Marí, habrá otros días para que todo lo que usted ha dicho en tribuna, que como le dije el otro día a su compañero, no se lo creen ni ustedes, lo podamos rebatir con la realidad, con datos, a pesar de que usted nos dé a elegir entre los organismos internacionales o lo que piensan los españoles. Pero ¿cómo puede hacer esa afirmación? ¿Cómo puede usted decir que hay que elegir entre la realidad de los organismos internacionales y lo que usted piensa que supuestamente piensan los españoles? Nosotros hemos querido, y yo he querido, con todo el respeto, con toda la tranquilidad del mundo, explicarle por qué la interpelamos hoy. Pues su gobierno ha venido aquí a decir, y el presidente del gobierno ha venido aquí a decir, que hoy no había que hablar de nada. Yo le he venido a explicar por qué la hemos interpelado hoy y le he dado razones que usted no compartirá, pero que son razones que comparten miles de valencianos, que comparten miles de castellano-manchegos en nuestro país. Dos comentarios preliminares respecto a lo que usted ha comentado en tribuna. Verá, señor Martí, si yo hiciera lo que usted ha hecho cuando ha empezado su intervención, que ni siquiera las voy a calificar porque se califican solas, en relación con las responsabilidades que cada uno tenemos que asumir en función también de nuestras actuaciones o no actuaciones durante la DANA, le puedo asegurar, señor Martí, que convertiríamos hoy aquí esta Cámara en un lugar en el que probablemente hubiera de todo menos respeto a las víctimas. Sí, señor Martí, porque claro, es muy complicado, señor Martí, no contestarle a la falta de verdad que usted ha dicho en la tribuna y no repasar las actuaciones del Gobierno de Valencia y del señor Mazón. No lo digo yo, señor Martí, pregúntale a los valencianos. No hace falta que lo diga yo. Pero sí hay afirmaciones que creo que no se pueden hacer desde la tribuna. ¿Cómo que maquillamos las víctimas durante la pandemia, señor Martí? Marí, ¿cómo que maquillamos las víctimas? ¿De dónde saca ese dato? Me parece una falta de respeto. Trasladar permanentemente confusión sobre los datos, situación que no se corresponde con la realidad, porque al final hablamos de fallecidos, señor Marí, y de familiares y de personas que lloran esas pérdidas. Y cuando usted dice que se maquillan las víctimas, ¿qué significa? Son los centros hospitalarios, las comunidades autónomas, las que han trasladado el número de personas que han fallecido con motivo de la pandemia. Igual que con motivo de la DANA, el número de personas desaparecidas o fallecidas, evidentemente marca una realidad. Pero no le importa aprovechar la coyuntura para volver a intentar colar las mentiras y los infundios, señor Marí. Respecto en esta ocasión a la gestión de la DANA
en la que los datos están ahí, donde estábamos cada uno, está ahí. De algunos no sabíamos dónde estaba. Y el Gobierno decide, y el Gobierno hoy comparece en esta Cámara, y como usted entenderá, si tiráramos del hilo que usted ha querido tirar esta mañana, le insisto, convertiríamos esta Cámara en un espectáculo, señor Marí, porque empezaría yo a trasladarle los reproches legítimos que cada uno tenemos a la hora de saldar cuentas sobre esta gestión. Pero no voy a tirar por ahí. Lo hemos trasladado y lo vamos a respetar y, por tanto, voy a intentar contestar a su intervención, que yo diría que se resume en una palabra, señor Marí, que es la frustración de su partido. Y ahí me voy al segundo elemento que le quería comentar. Usted, en la tribuna, se ha hecho una enmienda a la totalidad a la gestión que el Partido Popular hizo de la crisis financiera. Es más, señor Marí, usted le achaca al Gobierno socialista, a los gobiernos anteriores, la tasa de paro, los resultados en desigualdad, la profundidad de la crisis que ustedes gestionaron, el alargamiento en el tiempo de la crisis que ustedes gestionaron, el empobrecimiento de la clase media de este país, ahí están los datos, la situación de los más vulnerables que se vieron literalmente sin nada, la precariedad laboral, los bajos salarios, facilitar el despido. Estas fueron las señas de identidad de la gestión de la crisis económica que estuvo en manos del Partido Popular. Y usted se hace eco de esas malas praxis e intenta imputárselas al Partido Socialista. Se ha equivocado de crisis, señor Marí. Usted se ha equivocado de crisis. Usted ha querido criticar aquí a la crisis del Gobierno de su partido que ustedes protagonizaron. Verá, el discurso en el que se quedan anclados es un discurso caduco, porque no saben cómo rebatir los buenos datos de la economía española. Señor Marí, ¿usted se cree los datos que se publican por parte de Eurostat, por parte de la OCDE, por parte del Fondo Monetario Internacional, o también le parece que están maquillados, como usted venía comentando respecto a otras cifras? ¿A usted le parece que es cierto que España es la economía española que más crece de las economías avanzadas? Porque ese dato no es del Gobierno. Si le permite el señor Bravo que yo le siga hablando, se lo sigo contando. Ese dato no es del Gobierno, señor Marí. Ese dato es un dato procedente de todos los organismos internacionales que tienen como misión monitorizar la situación de la economía a lo largo de todos los continentes. No saben cómo hacer y cómo rebatir el récord en la creación de empleo, señor Marí. 28,4 millones de ocupados. No, y a usted le parece normal. Lo que no es normal es que durante el Gobierno del Partido Popular se registrara la mayor tasa de paro que hemos tenido en este país, con un Gobierno del Partido Popular, porque no solo no supieron gestionar la crisis, empobrecieron a los ciudadanos, facilitaron el despido y al final un empleo no garantizó que una familia pudiera llegar a fin de mes. Esto está en el recuerdo de los ciudadanos, señor Marí. Esto no son estadísticas. Esto lo sabe la gente que nos escucha. Y al menos una formación política que protagoniza esas políticas públicas debería de defender el por qué lo hace. El por qué cree, como hacía entonces ese Gobierno, que eso contribuiría a mejorar el bienestar. Ustedes creían que la precariedad laboral permitía un abaratamiento de los costes de las empresas y decían que eso evitaría los despidos. Es lo que dijeron. Se demostró falso, pero es su teoría. Ustedes, cuando llegaron a la Moncloa, subieron los impuestos más que nunca se han subido en este país, cosa, señoría, que no sería una situación anormal si no fuera porque ustedes dicen
que la bajada de impuestos aumenta la recaudación. Lo dicen y lo repiten, pero sin embargo justifican su subida de impuestos en la necesidad de incrementar la recaudación. A mí me llama la atención, señor Marí, que suba usted a la tribuna y me reproche a mí que las cuentas de resultados de las empresas bancarias, de las empresas energéticas, sea la más alta que nunca han tenido en su historia. Me extraña porque ante esa realidad este grupo, este partido, propuso un impuesto a la banca y un impuesto a las energéticas que ustedes votaron en contra. Seamos coherentes. Si tenían récord de beneficio, ¿por qué el Partido Popular se opuso a que contribuyeran más para producir una mayor recaudación y, por tanto, repercusión en el blindaje del estado del bienestar? Ustedes, señor Marí, se fueron a Europa a criticar a España para impedir que llegaran los fondos Next. Señor Bravo se sonríe. Yo tengo grabadas, señor Bravo, las declaraciones del señor Feijóo. Tenemos grabadas las peregrinaciones que ustedes hicieron a Europa para impedir que este país fuera el segundo con mayor cantidad de recursos por parte de la Unión Europea por haber tenido un impacto más alto durante la pandemia. Y ustedes quisieron boicotear la llegada de unos recursos imprescindibles para que hoy podamos hablar de una real recuperación económica. Esto es lo que ha ocurrido. Señor Marí, ustedes votaron en contra de la bajada del IVA de los alimentos, en contra de la bajada del IVA de la luz. Ustedes votaron en contra de la suspensión del impuesto de producción eléctrica. Ustedes han votado en contra de todas las medidas de alivio fiscal que este Gobierno impulsó con motivo de la crisis de la inflación. Pero usted se atreve a decir, señor Marí, que el Gobierno de España no puede exhibir datos económicos que permitan tener satisfacción por las políticas puestas en marcha, que siempre tienen que tener mayor recorrido. Mire, las previsiones de crecimiento para este año, no sé si eso para usted es un dato o no, pero la riqueza, el crecimiento del país, imagino que será un elemento que usted tomará en consideración. Ya lo dudo, señor Marí, porque usted los datos los pone en cuestión, pero estará conmigo en que todos los organismos internacionales elevan las previsiones del Gobierno sobre el crecimiento en este año y el crecimiento el año que viene. ¿Usted cree, señor Marí, que esto es casualidad? ¿Usted de verdad no cree que esto es fruto de unas políticas de éxito que el Gobierno ha concertado en el diálogo social y que ha permitido que los ciudadanos de nuestro país, que los trabajadores tengan una mayor estabilidad laboral? ¿Cómo que este Gobierno abunda en la precariedad y lo que hace es un cambio de nombre? Señor Marí, ¿cómo se le puede decir eso a los millones de trabajadores que han visto variar su vida, teniendo contratos temporales y pasando ahora a contratos indefinidos? ¿Cómo le puede usted decir a los más de 3 millones de trabajadores que han visto incrementado el salario mínimo interprofesional que nosotros no hemos hecho nada y hemos empobrecido a la clase trabajadora? Ustedes no subieron el salario mínimo interprofesional, nosotros más de un 60%. ¿Cómo puede usted decir que es este Gobierno el que congela las pensiones? Pero si ustedes votaron en contra de la revalorización de las pensiones al IPC, que ya está por ley. Votaron en contra. Es más, tuvieron que corregir la posición por la que le cayó encima después de esa votación. ¿Cómo pueden ustedes hablar del precio de la energía cuando ha sido España el país que más bajó el precio de la energía con una solución europea que ustedes denominaron timo ibérico, pero que ha permitido, señoría, que en nuestro país haya sido atractivo a la inversión, haya sido atractivo a las empresas? ¿Cómo puede hablar de combatir la desigualdad un partido que votó en contra de los ERTE,
que votó en contra de la prestación por cese de actividad, que ha votado en contra de todo aquello que permitía mejorar la vida de los ciudadanos. Ahora sí, practicando una política fiscal regresiva, señor Marí, una política fiscal en la que ustedes, votando en contra de la bajada, voy terminando, señoría, de la bajada de los impuestos a las rentas medias y a las rentas trabajadoras, como da fe el libro de sesiones de este Parlamento, ustedes hayan defendido los intereses de los grandes patrimonios, de las grandes rentas, de los grandes bancos, de las energéticas y hayan evitado, nos condujeron al fracaso, señor Marí. Ese es el resultado del Partido Popular, sin tener que mencionar qué ocurrió con mis predecesores en relación con esa política económica, porque creo que no es el día, señor Marí. Usted sí ha deslizado temas de este tipo, creo que no es el día. Lo discutimos cuando usted quiera, pero sí este Gobierno los mejores indicadores de empleo, de riqueza y de crecimiento, el control de la inflación, bajando la ratio de deuda y controlando el déficit. Una gestión económica que también queremos dar las gracias a todos los grupos de la Cámara que votaron a favor de las medidas que han posibilitado que hoy España se encuentre en la posición que se encuentra.